En este video vamos a dar algunas recomendaciones para poder resolver algunos problemas donde no se puede aplicar de manera directa las propiedades y teoremas que se conocen. Vamos con el primer caso. Tenemos un triángulo en la figura donde las medidas de dos de sus ángulos están en la relación de 1 a 2. En este tipo de triángulos se recomienda hacer lo siguiente. Se recomienda trazar la cebiana interior. Entonces trazamos esa cebiana interior. A partir de este vértice, entonces trazamos esa cebiana con la condición que este ángulo tenga la misma medida que este ángulo. Entonces por acá ponemos alfa. Luego completamos ángulos y vamos a tener la medida de este ángulo, que es igual a alfa más alfa, o sea 2 alfa. Con eso tenemos lo siguiente. Por acá tenemos un triángulo isósceles, porque dos de sus ángulos son congruentes. Y sabemos que los lados que se oponen también son congruentes. Por acá tenemos, vamos a ponerle una marca a este lado. Y a este lado, igual, la misma marca porque tienen la misma longitud. Luego observamos este triángulo que también es un triángulo isósceles. A 2 alfa se le opone este lado, a 2 alfa se le opone ese lado. Y estos lados tienen que ser congruentes. Entonces ponemos la misma marca por acá. Ahí tenemos. Entonces con este trazo tenemos dos triángulos isósceles. Como vemos acá, uno por acá y otro por acá. En este caso tenemos la misma figura que el caso 1. Es un triángulo donde las medidas de dos ángulos interiores están en la relación de 1 a 2. En el caso 1 trazamos una cebiana interior, pero hay otra posibilidad. Podemos trazar, si tenemos este tipo de figuras, una cebiana exterior. Entonces trazamos una cebiana exterior que parta de este vértice y que sea relativo a este lado. Entonces vamos a prolongar este lado. Prolongamos ese lado para poder trazar la cebiana exterior. Y más o menos por acá. Y luego trazamos la cebiana exterior. Ahí tenemos la cebiana exterior con la condición que la medida de este ángulo sea igual a la medida de este ángulo. Podemos completar ángulos. En este triángulo sabemos que la medida de este ángulo más alfa debe ser igual a 2 alfa. Por lo tanto aquí tenemos alfa. Y con eso tenemos lo siguiente. Observamos este triángulo, es un triángulo isósceles. A alfa se le opone este lado. Podemos ponerle una marca. Y a alfa se le opone este lado. Le ponemos la misma marca que indica que tienen la misma longitud. También observamos aquí en el triángulo grande un triángulo isósceles. A alfa se le opone este lado. Podemos ponerle una marca diferente. Y a alfa se le opone este lado. Y ponemos la misma marca anterior. Y ahí tenemos. Con este trazo tenemos dos triángulos isósceles como se observa. En este caso tenemos un triángulo como vemos en la figura, donde las medidas de dos de sus ángulos están en la relación de 1 a 3. En este caso se recomienda trazar una cebiana interior. Entonces vamos a trazar una cebiana interior que parta de este vértice. Entonces trazamos nuestra cebiana interior. Ahí lo tenemos con la condición que este ángulo tenga una medida de 2 alfa. Y este de acá, por lo tanto, será alfa. Podemos completar medidas angulares. Por ejemplo, este de acá.
La medida de este ángulo es igual a alfa más alfa. Ponemos acá 2 alfa. Y luego observamos la figura. Tenemos aquí un triángulo. Es un triángulo isósceles. Dos ángulos son congruentes, por lo tanto, los lados que se oponen son congruentes. Vamos a ponerle una marca a esos lados. A 2 alfa se le opone este lado. A 2 alfa se le opone este otro lado. Ahí tenemos un triángulo isósceles. Y por acá tenemos otro triángulo también isósceles. A alfa se le opone este lado. Vamos a ponerle una marca. Y a alfa se le opone este lado. Vamos a ponerle esta marca. Ahí lo tenemos. Entonces, con este trazo tenemos dos triángulos isósceles. En este problema tenemos la siguiente figura. Nos dicen que la longitud de este lado es igual a 12, de este otro es 8 y nos piden hallar la longitud de este lado, que es igual a x. Observamos este triángulo. En este triángulo tenemos las medidas de estos dos ángulos y están en la relación de 1 a 2. Vamos a trazar una seviana exterior de este triángulo que parta de este vértice y que sea relativa a este lado. Entonces vamos a trazar esa seviana. Primero vamos a prolongar este lado. Vamos a prolongar el segmento, más o menos por ahí. Y luego trazamos la seviana exterior. A partir del vértice, este vértice. Ahí lo tenemos. Vamos a trazar esta seviana con la condición que este ángulo tenga la misma medida que este de acá. Entonces observamos que este triángulo es un triángulo isósceles. A alfa se le opone 12, a alfa se le opone también 12. Por acá ponemos 12. Podemos seguir completando ángulos y podemos completar este, por ejemplo. En este triángulo tenemos estas dos medidas. Sabemos que alfa más beta debe ser igual a la medida de este ángulo. Ponemos por acá alfa más beta. Ahí lo tengo. Luego podemos observar también este triángulo. En este triángulo podemos completar la medida de este ángulo. Sabemos que la medida de este ángulo, más alfa debe ser igual a 2 alfa. Por lo tanto, aquí tenemos alfa. Y observamos que este triángulo es un triángulo isósceles. A alfa se le opone este lado, a alfa se le opone este lado, que mide 8. Por lo tanto, aquí tenemos, este lado tiene que tener la medida de 8 unidades. Ahí lo ponemos. Luego observamos este triángulo. Este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este ángulo y este otro ángulo tienen la misma medida. Si estos dos ángulos tienen la misma medida, los lados opuestos a esos ángulos tienen la misma longitud. A alfa más beta se le opone 12. A alfa más beta se le opone x más 8. Y esas dos medidas deben de ser iguales. Por lo tanto, 8 más x, vamos a escribirlo por acá. 8 más x es igual a 12. Y de acá obtenemos que x es igual a 4. En este problema tenemos la siguiente figura y nos piden hallar la longitud del segmento CD. Observamos este triángulo. En este triángulo también vemos aquí los ángulos. Las medidas de esos ángulos están en la relación de 1 a 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a trazar una seviana interior que parta de este vértice. Entonces trazamos esa seviana. Y más o menos estará por ahí. Trazamos la seviana.
con la condición que este ángulo tenga la misma medida que este ángulo. Entonces aquí ponemos beta. Por diferencia podemos hallar la medida de este ángulo, que es 2 beta. Y podemos completar medidas angulares. Por ejemplo, este de acá, sabemos que esta medida es igual a beta más beta, o sea, 2 beta. Y luego observamos este triángulo. Este triángulo es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos congruentes. A 2 beta se le opone 12 y a 2 beta se le opone también 12. Vamos a poner por acá 12. La longitud de este segmento, 12. Y también observamos este triángulo, es un triángulo isósceles. A 2 beta se le opone 15 y a 2 beta se le opone también 15. 15 por acá. Y también observamos este triángulo que es isósceles. A beta se le opone 15 y a beta se le opone 15. Entonces la longitud de este segmento es igual a 15 unidades. Ponemos 15. Por lo tanto ya tenemos x. Es 12 más 15. Y eso es 27. En este problema tenemos la siguiente figura y nos piden hallar x. Observamos el triángulo, este triángulo grande, y observamos también los ángulos interiores. Estas medidas están en la relación de 1 a 2. Aquí se recomienda trazar una cebiana interior o una cebiana exterior. ¿Y cuál de las dos elegimos? Bueno, lo que tenemos que hacer es probar. En este caso, voy a trazar una cebiana exterior, relativa a este lado y que parta de este vértice. Entonces lo que tengo que hacer es prolongar primero este segmento y luego trazamos la cebiana. Bueno, prolongamos el segmento hasta una cierta longitud y trazamos la cebiana exterior. Más o menos estará por ahí. Listo. Ahora, esta cebiana la trazamos con la condición que la medida de este ángulo sea igual a 40 grados, igual a esta medida. Y luego completamos ángulos, medidas. Aquí tenemos la medida de él más 40 es 80, por lo tanto aquí tenemos 40. Luego observamos este triángulo, es un triángulo isósceles porque estas dos medidas son congruentes. Estos ángulos son congruentes. A 40 se le opone a 40 se le opone también A. Por lo tanto, la longitud de este segmento es A. Luego también observamos el triángulo grande. Este triángulo es un triángulo isósceles. A 40 se le opone A más B. A 40 se le opone también A más B. Entonces por acá A más B. Luego observamos este triángulo y vemos que es un triángulo isósceles. Acá tenemos una longitud de A más B. Aquí también. Por lo tanto, los ángulos que se oponen a esos lados son congruentes. Si tenemos acá 40 grados y sabemos que la suma de estos tres debe ser igual a 180 grados. Si tenemos 40, estos dos deben de sumar 140 para completar 180 y deben de ser iguales. Por lo tanto, aquí tenemos 70 grados. Y por acá también. Podemos completar, la medida de este ángulo es 30. Si sumamos 70 más 70 más 40 tenemos 180. Entonces todo está correcto. Luego podemos observar lo siguiente. Como nos piden x, en este triángulo nos concentramos en x. En este triángulo, x más 40 es igual a 70. Entonces de ahí concluimos que x es igual a 30 grados.
En este problema tenemos la siguiente figura y nos piden hallar x. Una manera de resolver este problema es trazando una cebiana interior. Entonces empezamos. Vamos a trazar la cebiana interior que parta de este vértice. Entonces trazamos esa cebiana, más o menos por ahí. Trazamos esa cebiana con la condición que la medida de este ángulo sea 2x. Por diferencia vamos a tener aquí x. Si completamos medidas de este ángulo, sabemos que x más x es la medida de este ángulo, 2x, por acá 2x. De aquí observamos este triángulo, es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos congruentes. A 2x se le opone a 2x también se le opone a. Entonces la longitud de este segmento es igual a esta de acá, a. Sabemos que la longitud de este segmento es 2a. Por acá tenemos a, entonces la longitud de este segmento es a. Ponemos ahí. Luego observamos este triángulo y vemos que también es un triángulo isósceles. A x se le opone este segmento y a x se le opone este otro segmento que tiene una longitud de a. Entonces la longitud de este segmento es también a. Y finalmente observamos este triángulo y vemos que los tres lados tienen la misma longitud. Entonces este triángulo es un triángulo equilátero. Y la medida de un ángulo interior de este triángulo equilátero es 60 grados. Por lo tanto, 2x es igual a 60 grados. De aquí obtenemos x. X es igual a 30 grados. Observamos este triángulo y vemos las medidas de estos dos ángulos. Están en la relación de 1 a 2. Lo que vamos a hacer acá es vamos a trazar una cebiana interior que parta de este vértice. Entonces trazamos esa cebiana, más o menos por ahí. Trazamos esa cebiana con la condición que este ángulo sea igual a esta de acá, alfa y alfa por acá. Luego podemos completar medidas. Esta medida en este triángulo sabemos que esta medida es alfa más alfa, o sea 2 alfa. Ponemos acá 2 alfa. Luego observamos este triángulo. Este triángulo es un triángulo isósceles porque tiene dos ángulos congruentes. A 2 alfa se le opone este lado que tiene esta marca. A 2 alfa se le opone este lado que debe de tener la misma marca. Vamos a ponerle esa marca. Es una bolita. Vamos a llamarla así. Ahí lo tenemos. Tenemos acá un triángulo isósceles también. A alfa se le opone este lado y a alfa se le opone este otro lado y debe de tener la misma marca. Vamos a poner esa marca por acá. Ahí lo tenemos. Luego podemos completar medidas. Por ejemplo, aquí también. En este triángulo, esta medida es igual a alfa más 2 alfa, o sea 3 alfa. Ponemos acá 3 alfa. En este triángulo podemos completar la medida de este ángulo. Si tenemos 10 alfa más 3 alfa, es 13 alfa. Por lo tanto, aquí tenemos 180 menos 13 alfa. Si quiero hallar la medida de todo este ángulo, será 180 menos 13 alfa más alfa, que es 180 grados menos 12 alfa. Luego tengo esta figura. Tengo acá
un segmento, tengo otro, y estos dos segmentos tienen la misma longitud. Entonces, si trazo aquí un segmento, voy a formar un triángulo isósceles. Entonces trazamos ese segmento, trazo este segmento, voy a tener un triángulo isósceles y sabemos que la medida de este ángulo y la medida de este ángulo son iguales. ¿Por qué se oponen a los lados congruentes? Si tenemos la medida de este ángulo, que es igual a 180 menos 12 alfa, a cada uno de estos le corresponde, por ser iguales, 6 alfa. Y 6 alfa por acá. Si sumamos, vamos a tener 180 grados. Podemos completar la medida de este ángulo. 10 alfa menos 6, 4 alfa. Ahí lo tenemos. Y luego observamos este triángulo. En este triángulo observamos la medida de este ángulo, que es 4 alfa, y también acá 4 alfa. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo isósceles. A 4 alfa se le opone este lado, que tiene esta marca. A 4 alfa se le opone este lado, que debe de tener la misma marca. Vamos a ponerle por acá. Por lo tanto, este triángulo que vemos acá tiene los tres lados congruentes, entonces se trata de un triángulo equilátero. Y en un triángulo equilátero la medida de uno de sus ángulos interiores es 60 grados, cualquiera es 60. Entonces 6 alfa es igual a 60 grados. De aquí obtenemos alfa, que es igual a 10 grados.